Muy buenas noches, es un privilegio volver a sus hogares una vez más en este viernes, ya antesala a otro fin de semana. Y llegamos al final de esta serie que estuvimos realizando a lo largo de esta semana, desde el día lunes, y finalizamos esta noche de viernes. Ha sido un privilegio compartir con nuestros amados hermanos, hermano pastor Otoniel Díaz y hermano pastor Clever Matías, y también nuestro hermano anciano de iglesia, Alfa y Omega, hermano Neri Sunun. Y esta noche cerramos ya esta serie de conferencias o de charlas que tuvimos acá en el canal, y fue un privilegio poder realizarla una vez más este año. Me refiero a las 5 solas de la Reforma Protestante. Martín Lutero, un monje agustino, viendo la situación en la que se vivía en ese contexto, en ese tiempo, en esos años, cómo los abusos de la iglesia que predominaba se estaba dando, estudiando a fondo muchas de las situaciones que se estaban dando, se manifestó en contra de su misma iglesia, de la misma élite que dirigía la iglesia católica por aquel entonces. El Papa, según se llamaba, León X, él era el que estaba al frente y había incluso acordado con sus cardenales y líderes de la iglesia poder cobrar las famosas indulgencias. Y luego más tarde Johannes Stenzel también fue una persona que fue nombrado para salir de lugar en lugar para cobrar, y de esta manera, según él decía, conforme la moneda va llegando y va sonando en el recipiente donde la recibía, el alma va brincando y va saliendo del purgatorio. Cuando Martín Lutero estudió estas situaciones a fondo, se dio cuenta de la aberración, de ese gran descuido que se estaba dando y cómo el amor de Dios estaba yendo por caminos completamente equivocados. Así que elaboró 95 tesis o ideas. Quizá Martín Lutero en ese momento no pensó el impacto que llegarían a tener estas 95 tesis, porque en su momento él solamente pensó, porque sus escritos así lo dicen, era refutar, llamar, incluso cuando él pegó estas 95 ideas en el portón del castillo de Wittenberg en Alemania. Lo que él tenía en mente era promover una conversación con el liderazgo para poder aclarar estos asuntos y buscar lo correcto. Eso era lo que él quería, tener una charla con el liderazgo, confrontarlos, pero con la Biblia, con la palabra de Dios. Él había encontrado en Romanos, por ejemplo, que el justo por la fe vivirá, dejando a un lado las obras. Y bueno, él había estudiado, se había preparado, él había trabajado mucho en esto, preparando estas ideas. Y de esta manera, él ese día, el 31 de octubre del año 1517, pegó sus 95 tesis. Es por eso que en nuestros días se recuerda el día de la Reforma, precisamente en esa fecha, 31 de octubre. Estamos a unos días de llegar a esta fecha. En esta ocasión no coincidimos con la fecha, pero gracias a Dios, pues, porque nos da la oportunidad de recordar, hacer historia, hacer memoria de lo que se vivió. Y esta noche queremos hablar un poquito acerca de lo que nos tocó vivir. Pero antes quiero darle la bienvenida acá a nuestros hermanos en esta noche, y luego pues ellos también van a tomar un tiempo. Hermano pastor, bienvenido a nuestra Gracias, hermano Fernando. noche. Gracias por estar con hermano, nosotros. por invitarme a estar acá. Hermano Neri, gracias hermano por su presencia. Voy a dejar el tiempo a mi hermano pastor, él nos va a comentar un poquito acerca de la sola escritura, en latín, sola la palabra o solo la palabra de Dios en español. ¿Qué nos dice de esto, hermano pastor? Muy bien, yo sí también estoy muy agradecido con el Señor, ¿verdad? Porque no solo fue Martín Lutero, sino que hubieron otros reformadores que habían iniciado antes, pero tal vez tenían la idea, tuvieron la noción, pero fue Martín Lutero el que se atrevió, el que fue y clavó su postura ante la mirada de mucha gente de ese entonces. Y gracias a ello, ¿verdad? Que
que vuelve a retomar el camino. Y algo de lo que él protestó en ese entonces, porque así se llama, ¿verdad?, es una sola escritura, la sola escritura. Y la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Y hay base bíblica para esto. Por ejemplo, en 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura, ahí no dice solo una parte. Y nosotros como Iglesia del Señor hoy creemos en 66 libros que están narrados aquí, y que toda esta escritura es inspirada por Dios. Amén. Y que es útil hoy para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. No tenemos otro libro adicional. Nosotros no creemos en otro libro adicional. Suficiente la palabra de Dios. Es la inspiración divina. Es la que hoy nos reta, nos mueve. Y es la palabra de Dios la que hace cambios en nuestra vida. Y por eso Martín Lutero también dijo, ¿verdad?, que la doctrina de que la Biblia es por sí sola la autoridad suprema fue el principio formal de la Reforma. En 1521, en el histórico interrogatorio de la dieta de Martín Lutero, declaró su conciencia, dice, cautiva a la palabra de Dios, diciendo, y esto es impactante para hoy, y no digamos para ese momento, al menos que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado y se contradicen entre sí. Por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Vean ustedes qué convicción tan grande la que él tomó, y basado en la palabra de Dios. Del mismo modo, la confesión belga, desde que estableció en 1561, creemos que esta Santa Escritura contiene de un modo completo la voluntad de Dios, y que todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo se enseña suficientemente en la palabra de Dios. Por eso les decía que como iglesia cristiana nosotros no necesitamos otros libros. Vemos otras organizaciones, tienen un libro adicional en el cual se basan, pero nosotros no. Tenemos los 66 libros desde Génesis hasta Apocalipsis, y creemos en esta palabra, que es la inspiración divina de la palabra del Señor. La Escritura solamente es la regla inherente de la vida de la iglesia, pero una buena parte de las congregaciones de hoy le han quitado a la Escritura su función de autoridad. Por lo tanto, hoy también nosotros necesitamos que se vuelva a la palabra de Dios, que volvamos a esto, a las Escrituras, a lo que dice la Biblia. Si la Biblia me lo dice a mí, yo lo hago. Si la Biblia me lo prohíbe, también yo no lo voy a hacer. Entonces aquí no nos vamos a perder. Tenemos que seguir anclados en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la base, es la clave del cristianismo, y fue desde aquel momento y seguirá siendo por toda la eternidad. Así es que yo lo que les diría en todo esto es de que la Escritura debe transformar y debe también transferirnos de nuestras necesidades percibidas a nuestras necesidades reales, y debe librarnos de nuestra miopía espiritual, de vernos a nosotros mismos a través de las imágenes seductoras, sino que vemos ahora que la única manera que podemos comprendernos correctamente a nosotros mismos es ver las provisiones de Dios para suplir nuestras necesidades a la luz de la verdad de la palabra. La Biblia, por consiguiente, debe ser enseñada y predicada en todas las iglesias. Los sermones deben ser expuestos y extraídos de la palabra de Dios
y sus enseñanzas, y no expresiones de las ideas o también opiniones de la época o de la cultura. Tenemos que basarnos directamente en la palabra de Dios. No vamos a decir, es que como mi cultura sí me lo permite, yo lo voy a hacer. Pero ¿qué? Si la Biblia no lo permite, si la Biblia no lo dice. Entonces, más que la cultura, más que la época, tenemos que basarnos en la palabra bendita de Dios. Gracias, amén, hermano Fernando, y a todos pues les agradecemos y les instamos, les motivamos a basarnos en la palabra de Dios. Gracias, hermano pastor, por habernos compartido este tema. Hoy solo es una síntesis de lo que se estuvo enseñando el día lunes que iniciamos este tema, sola escritura. Bien, tenemos también acá con nosotros a nuestro hermano Neri. Él estuvo tocando el tema de sola gratia o sola la gracia de nuestro Dios. Así que, hermano Neri, ¿qué nos puede decir en síntesis de este tema? Sí, gracias, hermano Fernando. Una buena noche para todos los que nos están viendo, ¿verdad? Y escuchando a través de Emanuel TV. Que el Señor los bendiga. Especialmente también para aquellos, ¿verdad?, que quizás no han recibido a Cristo como su Salvador personal. Algo que impactó mi corazón fue lo que dijo también, o lo que postuló Martín Lutero en esas 95 tesis. Y dijo él, si alguien es capaz de convencerme, dijo, con la palabra de Dios, yo puedo retroceder. Mientras tanto, dijo él, mi conciencia no me lo permite, porque la palabra de Dios ya la llevo en mi conciencia. Entonces es impresionante la seguridad que él tenía. Es impresionante que el escrito que él había hecho cambiaría el rumbo completamente de la humanidad. Y en uno de esos escritos él escribe la sola gracia. En latín, la sola gratia, ¿verdad? Un regalo. El día que nos tocó estar aquí en el canal, hablamos de la gracia. Y la gracia es un regalo que no se compra, ¿verdad? Que no se puede adquirir mediante el conocimiento, mediante las posesiones, mediante los títulos, mediante el dinero, no. Y esa fue también una de las cosas que a Martín Lutero no le gustó, ¿verdad? Que practicaba la iglesia de ese entonces. Las mentadas indulgencias, ¿verdad? Que podíamos ser absueltos a través del dinero, y eso no era correcto. Entonces él dijo que eso no es correcto, porque la salvación es solamente por gracia, por un regalo inmerecido. El texto base que tenemos nosotros en la palabra de Dios lo encontramos en Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues ¿qué? Es un don de Dios. Amén. Porque por un regalo somos nosotros salvos. Y este regalo no es un don del hombre, de nosotros, sino fue un regalo de Dios para la humanidad. Y ese regalo sigue vigente hasta estos días. Amén. Para todo aquel que lo quiera recibir. Ese regalo se llama Jesucristo. Amén. Él ya derramó su sangre en la cruz del Calvario por usted y por mí. Así es que es un reto verdaderamente especial recibir ese regalo. En contraparte, dice Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Si la salvación se pudiera comprar, bastaría con prepararnos, con ahorrar dinero, ¿verdad? Y comprarlas. O hacer obras tal vez para la gente necesitada. Y esto, yo no estoy en contra de esto, pero primero es la fe. Primero es recibir la gracia. Y a través de la gracia van a ser en su corazón
van a ser el deseo de ayudar, van a ser la compasión por las personas que lo necesitan. Así es que, apreciable televidente, ¿verdad? A los que nos ven a través de Facebook, Emanuel TV Canal 50, fue para nosotros de verdad un privilegio hablar acerca de esto y decirle al mundo, a todos aquellos que quieran recibir a Cristo en su corazón, que ese regalo es completamente gratis, gratuito. No tiene nada, absolutamente nada que hacer, simplemente tener un corazón dispuesto para honrar y bendecir el nombre de Dios. Gracias, hermano Fernando. Muy bien. Gracias, hermano Neri, por su punto de vista. Y el día martes estuvimos compartiendo el tema de Solus Christus en latín, en español. La salvación se encuentra solo en Cristo. Estas 5 solas de la Reforma fueron planteadas en un contexto que necesitamos conocer para poder tener una idea más amplia, más clara de lo que quería Martín Lutero enseñar. Y como me tocó este tema, quiero hablar un poquito del contexto en el que fue escrito, en el que se vivió en aquellos años. Se tenía al Papa como el único medio entre los seres humanos y Dios. Había también cardenales, habían emperadores, habían personajes que surgían en la historia, que tenían el poder económico y el poder que el mismo pueblo le confería, y entonces estaba de alguna manera utilizando ese poder para, según ellos, hacer que las masas, las personas, los plebeyos, como se les mencionaba, las personas de condición económica más bajas, tuvieran ese temor y creyeran ellos que podían acercarse a Dios solo a través de ciertos personajes. Tanto es así que la palabra pontífice viene y quiere decir, en griego, quiere decir puente. Esto quiere decir que el Papa era la única o el único medio, según ellos, entre los seres humanos comunes y corrientes y Dios. Imagínense, hasta ahí había llegado ese pensamiento. Martín Lutero estudia esto a fondo y se da cuenta que este es un error grave. Y él dice que todos los seres humanos somos iguales, completamente. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y Él es el único calificado para hacer ese puente entre los hombres y Dios. Por ejemplo, Hechos 4:12 dice, porque en ningún otro hay salvación. Él es el único medio entre Dios y los hombres. En San Juan 14:6 dice, el Señor Jesucristo, hablando de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Más claro, no se puede. Y quiero terminar diciendo, hacer un énfasis sobre estas 3 palabras. Él dijo, yo soy el camino. Quiere decir que no hay otro camino. Si alguien dice que hay otro camino, está equivocado, está en un error. Solo Cristo es el camino. Alguien preguntó, ¿podrá un musulmán ir al cielo? ¿Podrá un hindú ir al cielo? ¿Podrá un europeo, un americano ir al cielo? Y la respuesta es sí, pero solamente si ha tenido un encuentro personal con Cristo. De lo contrario, no podrá ir al cielo, ni ellos ni nadie. La otra frase, yo soy la verdad, quiere decir que fuera de Él no hay verdad, o que fuera de Él está la mentira, que solamente Él es la verdad. Él mismo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Solamente es Cristo. Y termina diciendo, vida, yo soy la vida. Fuera de Él solo está la muerte, la condenación eterna. Todo ser humano que no haya tenido un encuentro con Cristo, personal con Cristo, queda excluido del verdadero camino, de la verdadera voluntad de Dios, camino, verdad y de la vida. Quiere decir que Él es el camino, la verdad y la vida eterna. Amén. Así que, estimados televidentes, que nuestro Dios les bendiga, les ayude. Nuestro deseo no es confrontar a ningún grupo,
es solamente ir a la historia. Usted también la puede revisar. Hay abundante información ahora en la internet. Usted busca información sobre la Reforma, va a encontrar gran cantidad de información sobre esto. Esto no es un invento, no es algo que estemos tratando de acomodar a nuestra conveniencia, sino que simplemente lo extraemos de la historia para darlo a conocer. Y termino diciendo esto también, y esto va con los que hemos conocido a Cristo. ¿Será que en nuestros días también nosotros no deberíamos revisar si no necesitamos hacer algunas reformas en nuestra vida? Porque así como Martín Lutero tocó aspectos meramente espirituales, así también nosotros deberíamos tocarlos hoy en día. ¿Cómo estamos caminando con Dios? ¿Estamos viviendo en lo que Él enseña en su palabra? ¿O estamos caminando solamente aparentando? Si es así, deberíamos hacer reformas personales y ir a las Escrituras y volvernos a la palabra de Dios, que es, como dijo hermano pastor, es la fuente de fe, es la autoridad máxima en materia de fe, la palabra de Dios. Bueno, esto en síntesis de estos 3 temas. Hoy abordaremos el último. Hoy no estuvo por acá nuestro hermano pastor Kleiber por asuntos de estudio, que Dios lo bendiga allá donde esté. Pero terminamos hoy estudiando Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Vamos a ir a una pausa musical y cuando regresemos nuestro hermano pastor abordará este último tema de esta noche, esta última sola como se le conoce, y de esta manera terminaremos el estudio de las 5 solas de la Reforma. Que nuestro Dios les bendiga. Aprovecho el tiempo para animarle a seguir adelante en los caminos de Dios. Y si aún usted que amablemente nos ve, que nos permite entrar a la comodidad de su casa, y se lo agradecemos, deseamos de todo corazón que muy pronto usted tenga un encuentro personal con Cristo. Ese es el énfasis al que nosotros queremos llegar en esta noche. Que Dios les bendiga. Amén. Y gracias por su tiempo. Volvemos enseguida con el último tema. Imposible sea tu gloria.
Dios les bendiga y nuevamente queremos agradecerles por esta fina atención de estar con nosotros, de poder llegar al final de esta semana que hemos estado hablando acerca de las 5 solas, y damos gracias a Dios por aquellos grandes reformadores que también hicieron acto de presencia y también se pronunciaron de una u otra manera. Y hoy damos gracias a Dios porque tenemos nosotros una base, tenemos una palabra inspirada por Dios en la cual nosotros nos guiamos como cristianos, como hijos de Dios. Así es que en esta oportunidad me corresponde hablar acerca de la última sola, la que es soli Deo gloria. O sea, solo a Dios la gloria. Él es el único que se merece toda honra, toda gloria, alabanza y adoración. El propósito de ser salvos por gracia es glorificar a Dios. Si usted ahora reconoce que ha sido salvo por gracia, si usted ahora reconoce que tenemos una sola fe, una sola palabra, un Jesucristo que dio su vida por nosotros, no nos queda más que decirle: Señor, gloria a tu nombre. Gracias, Señor. A ti te daremos la honra, la gloria, porque solamente tú te la mereces. Poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. En Efesios encontramos en el capítulo 1 del 4 al 6 que dice así: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué hemos sido salvos? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Por qué tenemos vida eterna? Dice ahora que es para alabanza de su gloria, porque Él nos aceptó. Y no solo eso, sino que nos amó, nos adoptó. Cuando nadie daba nada por nosotros, cuando estábamos totalmente descarriados, estábamos perdidos, dice que éramos considerados como trapos de inmundicia, y nadie pagaba un precio por nosotros. Nuestro Padre Celestial envía a Jesucristo su Hijo como el único Salvador del mundo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, y se llama Jesucristo hombre. Y entonces por eso hoy debemos de darle siempre solamente a Dios la honra y la gloria. Define la esencia de la adoración a Dios. Uno de los grandes logros protestantes fue rescatar la adoración espiritual de la contaminación ritual. En vez de practicar ahora ciertos ritos, ahora debemos de adorar al Dios verdadero, pero una adoración como tiene que ser. Entonces se rescata esto también de la idolátrica y supersticiosa en que se encontraba en ese momento. Más tarde el movimiento puritano terminó de purificar lo que aún restaba. Los puritanos fueron llamados así por su protesta contra la conservación de rituales romanistas en la iglesia anglicana específicamente de Inglaterra. ¿Y por qué? Realmente una adoración más pura para Dios. Así es que la adoración debe tener a Dios como el centro. Solamente la adoración a Dios. Toda adición no sancionada por la Escritura fue desechada por los verdaderos protestantes. El entendimiento, así como el gusto y la complacencia personal, no tienen lugar en la adoración a Dios. El ser humano mismo, él no merece que se le adore. La única y verdadera adoración es para Dios. Él es el que se merece toda adoración. Él es el excelso. A Él sea la gloria, y no solo hoy, sino por siempre, por todos los siglos. La gloria de Dios es el corazón de la teología reformada. Darle a Él la honra y la gloria. Por eso fue que se levantaron. Y resume verdades no negociables del Evangelio. La fortaleza de una iglesia depende de las verdades que sustentan. Ahí está la fortaleza de una iglesia. En las verdades que sustentan. ¿Dónde está su fundamento?
nuestro fundamento de adoración verdadera y que solamente es para Dios, están aquí basados y plasmados en la palabra de Dios. Solamente ahí. Aquí no dice que adoremos al hombre, que adoremos a alguna imagen, que adoremos a X o Y objeto. Aquí dice la palabra de Dios que la gloria es solamente para Dios. La fortaleza, les decía, de una iglesia verdadera se sustenta en lo que dice la palabra de Dios. Y de ahí que toda iglesia bíblica necesita no solo abrazar estos principios, sino también proclamarlos de una manera que garantice que estos sean pasados a la máxima generación o también a la siguiente generación. O sea que también nosotros como cristianos debemos de asegurarnos que nuestras siguientes generaciones estén basados en la palabra de Dios, que puedan adorar a Dios basándose aquí en lo que dice la palabra de Dios. Afirma que la salvación es Dios y que ha sido realizada solamente para Dios y para su gloria. Afirma también que como cristianos debemos glorificarle siempre y vivir nuestras vidas ante la persona de Dios, a la presencia de Dios, bajo su autoridad y para su gloria solamente. Hay algo que resaltar aquí también. Lamentablemente, muchas iglesias han dejado de proclamar estos principios con claridad y frecuencia. Nuevas generaciones en los últimos 200 años desconocen parcial o completamente toda la historia detrás de la teología y poco a poco fueron desarrollando una teología liberal a los fines del siglo XIX o un pragmatismo ignorante de la centralidad de la gloria de Dios en el plan de redención a fines del siglo XX. Empezaron a distorsionarse y es por eso que hoy hay un resurgimiento de las doctrinas de la gracia, aún dentro de las iglesias de trasfondo pentecostal. Por lo tanto, hablar de estos temas contribuye a fortalecer y a promover este nuevo mover en Latinoamérica. Hoy día la protesta no es contra poderes estatales como los que querían detener la reforma de los siglos XVI. La protesta hoy debe ser contra la degradación del cristianismo bíblico, y esa degradación ha venido a la medida en la que la iglesia ha abandonado y ha olvidado los principios expresados en las 5 solas. Si tan solo nos basamos ahí hoy, nadie se va a distorsionar, nadie se va a perder, porque ahí está la base del cristianismo. No tenemos que dejar de adorar al Dios verdadero. Yo también tengo mi postura. Y no me gusta cuando la gente se postra ante la misma gente, ante otra persona, miles de personas. Y eso se puede ver hasta en los mismos artistas cristianos. Miles de personas queriéndolos abrazar, queriéndolos felicitar por lo que hacen, cuando que ellos no se merecen la honra ni la gloria. La gloria solamente se la merece nuestro Padre Celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es que la Reforma recuperó la enseñanza bíblica de la soberanía de Dios sobre todos los aspectos de la vida del creyente. Toda la vida debería ser vivida para la gloria de Dios. Si usted hace algo, hágalo para la gloria de Dios. Si usted está en tal lugar, viva para la gloria de Dios. Si usted viaja, viaje para la gloria de Dios. Y si usted está en la iglesia, en la casa, donde sea, ahí viva para la gloria de Dios. Así es que aquí aparece una pregunta también, ¿verdad? Como pregunta del Catecismo Menor de Westminster. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y responde: es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el fin principal del hombre. Glorificar a Dios y gozar de Dios o de la presencia de Dios para siempre. No habría otro fin, y no hay otro fin aquí en la tierra que es glorificar el nombre de Dios.
Si nos reunimos, ¿cuál es el fin? Es glorificar a Dios. Si hacemos una actividad, el fin es glorificar a Dios. Que no se pierda ese objetivo jamás. Sigamos ahí glorificando el nombre de Dios. Este gran y apasionado propósito fue enfatizado en el siglo, por ejemplo, 16 y 17, que buscaban reformar a la iglesia de acuerdo a la palabra de Dios, en contraste a la división monástica de vida de lo sagrado contra lo secular perpetuado por la iglesia romana. Los reformadores vieron que toda la vida debe ser vivida bajo el señorío de Cristo. Cada actividad del cristiano ha de ser significada para la gloria de Dios. No importa lo que usted haga, no importa el lugar donde esté, pero todo lo que hagamos que sea específicamente santificado para la gloria de Dios, dedicado para la gloria de Dios. Cuando la iglesia se pierde la autoridad bíblica, Cristo es desplazado, el evangelio se distorsiona, la fe se pervierte, nuestros intereses desplazan los intereses de Dios y entonces hacemos su trabajo según nuestros intereses y como nos plazca. La pérdida de la centralidad de Dios en la vida de la iglesia de hoy es un hecho común y lamentable. Esta pérdida de la centralidad de Dios es la que permite transformar adoración en entrenamiento, la predicación del evangelio en mercadeo, fe, creencia y técnicas, la gracia de Dios en libertinaje, infidelidad en éxito o sentimientos de haber obtenido santidad. Como resultado de esto, Dios, Cristo, la Biblia comienzan a tener poco significado para nosotros y no tiene tanta influencia en nuestras vidas. Y por eso que hoy vemos a mucha gente como cristianos tibios, que cuando no quieren buscar a Dios, pues no buscan. Y si no quieren cantar, pues no cantan. Y si no quieren leer, no leen. ¿Por qué? Porque han dejado la base principal, que es la palabra de Dios. Cuando nos demos cuenta que nuestra vida debe ser en todo momento y sentido y lugar glorificar a Dios, entonces me voy a dar cuenta si vale la pena hacer esto, porque estoy glorificando a Dios y lo voy a hacer de la mejor calidad. No podemos glorificar a Dios si nuestra adoración es confundida con entretenimiento o autosuperación, autoestima o satisfacción propia. Eso no es adoración a Dios. Cuando hacemos algo solo para que nos vean o solo para que aplaudan al hombre, eso no es glorificar a Dios. Debemos enfocarnos en Dios, en nuestra adoración. En lugar de buscar la adoración, la santificación de nuestras necesidades personales, Dios es soberano en adoración. Nosotros no lo somos. Solamente a Él sea la gloria. Nuestra preocupación absoluta debe ser por el reino y la gloria de Dios, no por nuestros imperios de popularidad o éxito. Es solamente para Dios. Por su constante insistencia en creer, se puede sospechar que Lutero pone al hombre por encima de la gloria de Dios. Pero no es así. Lutero enseña que Dios es glorificado más en la salvación del hombre que en su condenación. Por eso Dios mismo, por sus profetas, su Hijo y sus apóstoles, varias veces suplica que vengan a Él. Lutero atribuye gloria igual a cada persona de la Trinidad. Voy a leer algunos textos que ratifican esto. Por ejemplo, en Romanos 11:36. Empezamos viendo estos versículos que escribiera el apóstol Pablo. Y dice así, Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea que todo es por Él y para Él. Y por eso a Él sea la gloria, la honra, y por todos los siglos de los siglos. Amén. Pero también 1 Corintios 10:31. Ahí está un versículo más que quiero leerles también en esta hora. 10:31 dice:
Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si ustedes se dan cuenta, lo que yo les venía diciendo, ¿verdad? Que en todo nuestro diario vivir, aquí dice si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, que sea para la gloria de Dios. Y cuando yo pienso que todo debo hacerlo para la gloria de Dios, llego a la conclusión que todo lo tengo que hacer bien, lo tengo que hacer perfecto, porque es Dios el glorificado. Yo no voy a quedar bien con la gente, sino con mi Dios. Y así es que para todos, todo lo que hagamos hoy, lo que vaya a hacer mañana, hágalo todo para la gloria de Dios. Efesios 3:21 dice ese texto también así: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién va a ser la gloria, amados hermanos? Y dice en la iglesia, a Dios. No le vamos a dar la gloria al hombre, al artista que canta bonito, ¿verdad? Él se lleva la gloria. No. El único que se merece la honra, la gloria, la adoración en todo momento y lugar es nuestro Padre Celestial. Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién más vamos a darle la honra y la gloria? Solamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En conclusión, hago un pequeño repaso de todo esto. Las 5 solas es solo el testimonio escritural de toda la soberanía de Dios para el ser humano muerto en delitos y pecados. ¡Qué bendición! Es solamente como una pequeña reseña histórica de todo lo que nosotros no teníamos. No teníamos un Salvador que viene a morir por gracia, por medio de la fe, y ahora démosle a Él pues la honra y la gloria. 2. Oramos para que el mismo Dios que levantó a Martín Lutero, a Juan Calvino y otros más, vuelva a hacer lo mismo en nuestros días, y que la transformación de la iglesia y de la sociedad vista en Europa, en Estados Unidos, en los años 1500 a 1700, pueda ser vista en nuestro lugar, en nuestro pueblo, en nuestra región, en nuestro país. 3. Dado que la salvación viene de Dios y ha sido obtenida por Dios, esta es por la gloria de Dios y debemos glorificarlo a Él siempre. La salvación viene del Señor y por eso Él se merece toda honra, toda gloria y por siempre. 4. Debemos vivir nuestra vida completa en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y solamente para su gloria. Vivamos de esa manera, que nuestra vida en sí, en su totalidad, sea para la honra, la gloria de Dios. Usted puede decir, entonces mis ojos que sean para Dios, sí, para Dios. Sus oídos para Dios, su lengua para Dios, sus manos para Dios, sus pies y todo su ser para honra y gloria de Dios. 5. Los cristianos protestantes necesitamos ser enseñados, ser retados a regresar a estas doctrinas fundamentales de la fe. Al igual que los reformados retaron a la Iglesia Católica Romana a hacerlo en el siglo XVII y XVI, a tratar de enseñarles a quienes los desconocen. Hoy es un reto para todo cristiano. Debemos de seguir enseñando lo que dice la Biblia. Debemos de tener el fundamento en la palabra de Dios. Una sola escritura. Un solo Jesucristo, Salvador del mundo. Una sola fe, una sola gracia, un regalo del mundo. Y darle a Él solamente la gloria. 6. Estos 5 puntos son bíblicos, están de acuerdo con las Escrituras. Ellos son el corazón de la Reforma, donde la Iglesia Católica Romana falló y aún falla. Esto explica el peor de la Reforma protestante. Fue necesaria para regresar a la correcta doctrina y enseñanza bíblica. Había necesidad de todo ello. Ya era mucho lo que estaba pasando. Venta de indulgencias por cualquier motivo. Pero hoy, gracias a Dios, tenemos la palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de 2 filos.
y penetra hasta a partir el alma, dice. Lutero concluye: gloria pertenece a nadie sino solo a Dios. Y yo también termino diciéndoles que la honra y la gloria en este lugar, en cualquier lugar, a toda hora, en nuestra vida, en todo momento, sean solamente para Dios. La honra y la gloria para Dios. Dios les bendiga. Gracias por su fina sintonía y por su atención. Bendiciones para ustedes.